Ok, muy bien. A ver, esta semana nos toca trabajar acerca de los factores biológicos y ambientales que afectan al comportamiento humano, ¿no? Cuando nosotros hicimos la clase introductoria, nosotros sabíamos, o bueno, se les había mencionado que también es importante recordar un poco de anatomía, ya que una parte de nuestro cuerpo influye muchísimo en el comportamiento de la persona, ¿no? Y eso que tiene que ver con la salud mental, porque si esta parte física está alterada, entonces no va a poder, al no funcionar adecuadamente, la persona tiene un comportamiento muy particular, tanto consigo mismo, así como con el entorno que le rodea. Entonces esto va a generar ciertos problemas de salud mental, ¿ya? Y aparte también, pues, el aspecto social, todo lo que nos rodea, va a también influir en nuestro comportamiento, ¿no? Para bien o para mal también, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, les había mandado a investigar acerca de, para poder iniciar esta clase, les había mandado a averiguar algo. A ver, levanten la mano, por favor, los que van a participar. Ahora sí. Me vas a mencionar uno nada más, Vela, el que tú gustes. Y tus demás compañeros van a ir mencionando los demás, ¿ya? Listo, Vela, a ver, dime. Sí, profesora, buenos días. Buenos días. He encontrado la acetilcolina, que es el Ya, principal neurotransmisor del sistema nervioso periférico, el cual pues va a intervenir en la contracción muscular y en la actividad de las glándulas. También se va a encontrar en el sistema nervioso central, donde participa en la memoria, el aprendizaje, el sueño y la atención. exacto. Muy bien, gracias, Bel. Listo. A ver, Mori, otro. Sí, bien, yo lo he encontrado el neurotransmisor GABA, Ujú. ¿no? Su función es inhibe o reduce la actividad neuronal. También juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta frente al estrés. Ok, muy bien, Mori. Muchas gracias. A ver, listo. A ver, Alfaro. Sí, profesora, yo encontré la norepinefrina, eh, que es exatorio e inhibitorio, regula efectos simpáticos en el encéfalo, envuelve respuestas emocionales. ¿Mm? Muy bien, Alfaro. Listo. A ver, Tarki. Buenos días, profesora. Yo he encontrado de la dopamina, su Ujú. función es el aprendizaje, el control de los movimientos y organización de información en la memoria. Ok, muy bien. Gracias, Tarki. A ver, Martel. Profesora, yo sobre la serotonina, que es la que está sintetizado a partir del triptófano, que es un Ujú, aminoácido que no fabrica el cuerpo, por lo que se ujú. debe aportar a través de una dieta, ¿no? Y su función mayormente está asociado con la felicidad. Y si el nivel es bajo de esta hormona, eh, entonces se va a asociar a la depresión y a la obsesión. Y el triptófano se consigue pues a partir de una dieta a base por ejemplo, soya, queso, huevos, pistachos, frijoles. Ujú. Eso es. Gracias. Muy bien, listo. Martel, a ver, Casabica. Es neurotransmisor glutamato. El Ya. glutamato es un aminoácido cuya función en el sistema nervioso
central consiste en facilitar y agilizar la comunicación entre las células nerviosas. Ya, muy bien, Casablanca. ¿Me escuchó, profesora? Sí, 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 Casablanca. Muy bien. Chisa. Sí, profesora. Yo encontré el glutamato. Su función es facilitar y agilizar la comunicación entre las células nerviosas, profesora. Ujú, muy bien. Listo, Chisa. Muy bien. A ver, Chumbilla. Bueno, yo encontré la dopamina. Su función es regular los niveles de respuesta y es fundamental en la motivación, las emociones y los sentimientos de placer, ¿no? Y también es importante en la estimulación del movimiento. Ya, muy bien. Listo, Chumbilla. A ver, Torres. Torres Cruz. Sí, profesora, yo encontré la noradrenalina, que es la que regula la atención y las respuestas del cuerpo al estrés y la ansiedad. Ya, listo, Torres. A ver, Pérez Aponte. Buenos días, Miss. Yo encontré el neurotransmisor que es la noradrenalina, que, Ajá. que es un neurotransmisor de la mayoría de las fibras postglandinorias y muchas de las neuronas centrales. Por ejemplo, el locus, también el hipotálamo, ¿no? Y Ujú, su precursor, la tirosina, que es convertido en una dopamina que también hidroxila, ¿no? Mediante la dopamina y la beta hidrolixasa. ujú. Ya, listo, claro, vienen a ser los componentes químicos, ¿no? Muy bien. A ver, Aruhuanca. Presente, Miss. Lo que yo lo hice es de la dopamina. Proporciona placer y relajación. Interviene también el proceso de la memoria y el aprendizaje. También regula lo que son las duraciones de los recuerdos. Ujú, muy bien, Aruhuanca. A ver, Sucapuca. Buen día, profesora. Yo averigüé sobre la serotonina, que Ujú, llega a ser un neurotransmisor inhibitorio. Usualmente se relaciona con las emociones y el humor. Su función es regular la temperatura corporal, la percepción del dolor, las emociones e incluso el ciclo del sueño. ujú. Muy bien, muchas gracias. A ver, Guamán Paricoto. Guamán Paricoto. A ver, Carguapoma. Carguapoma. ¿Está activo, hija? Sí, 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 sí. A ver, ya, a ver. Ya, a ver, ahora sí, Carguapoma. Mientras de repente su compañero tiene problemas con el audio, ¿no? Si no sabes qué, hija, me vas a escribir en el chat para poder leer tu participación. Ya, Guamán. A ver, Carguapoma, te escucho. Profesora, yo encontré de esquizofrenia. También tienes de esquizofrenia, profesora.
se produce la esquizofrenia se produce en una profunda depresión de toda la personalidad del paciente y además se altera la capacidad de comunicación, por lo que el paciente acaba en un caos de alucinaciones. Ya, pero la investigación era acerca de los neurotransmisores, ¿no? Sí, profesora. Ya, a ver, listo. Entonces vamos a empezar, ¿ya? A ver, es muy importante que nosotros sepamos acerca de la parte física, ¿no? Comprender un poco cómo es que funciona todo este sistema, este motor principal para que nuestro cuerpo funcione y así poder, para que los sentidos también tengan un protagonismo especial, ¿no? En cuanto a lo que es el comportamiento humano. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos con las bases biológicas, ¿no? Vamos a dividir este tema en dos partes, las partes biológicas y después las partes sociales, todo lo que se refiere al entorno, ¿no? Ya desde tiempos antiguos se puede mencionar, o ya se mencionaba acerca del adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. Las alegrías, como decía Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo, las alegrías, los placeres, las risas y bromas que vienen a ser la parte positiva de nuestra vida, ¿no? O sea, cuando estamos más contentos, cuando estamos más en los momentos de felicidad, ¿no? Y la tristeza, la aflicción, lo que viene a ser el abatimiento y las lamentaciones, que son la parte negativa, ¿no? Y siempre está en constante intercambio. No siempre estamos bien emocionalmente, o sea, no siempre estamos de buen humor. Puede haber momentos que algunas circunstancias pueden generar que nosotros estemos pues tristes o afligidos, ¿no? O desanimados. También existen otro tipo de situaciones en donde nos volvemos locos, tenemos miedo, los terrores nos asaltan, así como el desasosiego y la pereza, que vienen a ser nuestras emociones primarias, ¿no? Todo eso lo sufrimos desde el cerebro. Entonces, él decía que todo esto, todas las situaciones que nosotros vivimos, las emociones que nosotros podemos experimentar, se da desde la parte central que viene a ser el sistema nervioso, ¿no? Mm, ujú. Listo. Entonces, desde ahí, ¿no? Pero él no mencionaba la médula, los nervios, no, solamente se centraba en ese momento en el cerebro, ¿no? Que es lo que se conocía acerca de la parte central o el motor donde se procesan, pues, todas nuestras emociones, ¿ya? Otro personaje que también nosotros tenemos que considerar viene a ser Gregor Mendel, ¿ya? Acuérdense bien de este señor porque lo que dijo tiene mucha lógica, inclusive se puede, pues, argumentar y se puede comprobar en estos tiempos, ¿no? Acerca de la herencia biológica. ¿Qué significa esto? Los caracteres hereditarios pueden ser dominantes o recesivos. Él hablaba acerca de que todas las características que todo ser humano tiene van a ser heredadas. Por ejemplo, ustedes van a heredar de sus padres el color de sus ojos, la forma de su rostro, el cabello, la forma, inclusive hasta la forma de las manos, el color de piel, pero claro, si bien es cierto, es una combinación de ambas personas, de ambos padres, pero
ustedes como hijos van a parecerse más a uno de ellos, ¿no? Siempre les han mencionado, siempre desde que han sido pequeños, siempre les han dicho, ¿no? Ah, tú te pareces a tu papá o tú te pareces a tu mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de ellos va a tener sus características dominantes, o sea, las características que él tiene van a predominar en ti como hijo. Vas a heredar más, en mayor cantidad, esas características, ¿no? Y la otra persona va a tener los caracteres recesivos, ¿ya? Entonces siempre va a haber un carácter dominante y otro recesivo. ¿Y esto qué tiene que ver con la parte de salud mental? O, bueno, en la parte psicológica. Se ha comprobado que la genética influye en los caracteres psicológicos como la inteligencia o en los trastornos y enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la genética. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, nosotros heredamos, que si bien es cierto, nosotros vamos a tener las características de nuestros progenitores o inclusive de nuestros antecesores, valga decir abuelos, valga decir bisabuelos, tatarabuelos, acuérdense, siempre en línea vertical, ¿no? No tíos, no primos, no tíos de segundo grado, no, 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 eso no tiene nada que ver, ¿no? Ya, entonces, en este caso, ¿en qué influye en la parte psicológica? Vamos a ver. Se dice que nosotros tenemos una genética, herencia genética. Eso quiere decir que nosotros como hijos tenemos la probabilidad de heredar alguno de los genes. Por ejemplo, si mis papás tienen diabetes, yo heredo la genética. Tengo herencia genética de diabetes. ¿Eso qué quiere decir? Que no significa que yo voy a desarrollar la enfermedad sí o sí al 100%, ¿no? No es como la herencia sola, la palabra herencia. ¿Por qué? Porque yo heredo el color de cabello, heredo el color de ojos, la forma del rostro, eso sí, 100%, ¿no? En cambio, en la herencia genética, yo heredo el gen, pero eso no significa que voy a desarrollar la enfermedad, pero ya es una alerta roja o ya es un aviso de que ahí está presente, de que ahí está, ¿no? Entonces, en el caso de los problemas psicológicos, si papá o mamá tuvo esquizofrenia, tuvo trastorno de ansiedad, ataque de pánico, ¿existe la probabilidad de que los hijos lo puedan heredar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existe la probabilidad o no? Sí, quiero, profesora. Sí, existe la probabilidad. Es más, en algunos tipos de problemas psicológicos, ya psiquiátricos, es un poquito más complejo tener familia, tener descendencia. Por ejemplo, en las personas que sufren de esquizofrenia, trastornos bipolares, se les recomienda no tener hijos. ¿Por qué? Porque existe un más del 50% de que los hijos puedan heredar la misma condición, ¿no? Entonces, y es complicado. Si ya de por sí es complejo tratar con un adulto que tiene esquizofrenia o trastorno bipolar, ahora imagínense con un niño, porque se le diagnostica desde temprana edad, ¿no?
¿ya? Entonces es bien complicado y bien difícil. Es más, para los padres que sufren de la misma condición, todavía aún peor, ¿no? Empieza la frustración, empieza las lamentaciones, el arrepentimiento, ¿no? Y créanme, eso no sería nada fácil o afectaría directamente a la parte psicológica del niño. Entonces, a eso se refería Gregor Mendel, que nosotros vamos a heredar las características físicas, eh, porque siempre uno de los progenitores tiene genes dominantes y el otro genes recesivos. Y también habla de la herencia genética con respecto a los problemas de salud, ¿no? O inclusive ciertas características emocionales o características como la inteligencia, ¿no? Se dice que la inteligencia es heredada en mayor parte de la madre, ¿no? Listo. Muy bien. Ujú. Ah, ya, pero ese es otro tipo, sí, pero ese es otro tipo ya de estudio, ¿no? Con respecto a los gemelos. Sí, es bien complejo acerca de los gemelos. Eso sí, netamente tiene que venir de herencia, de características familiares, ¿no? Porque es bien difícil que una persona que no haya tenido dentro de la familia em, gemelos o mellizos, que los pueda tener así nomás, ¿no? Es bien raro, muy, muy, muy escasamente raro, ¿no? En cuanto a los gemelos, es bueno, a veces, al igual que ciertas características hereditarias, las personas heredamos no de repente en la primera generación o en la segunda generación, o sea, no de padres a hijos directamente, sino que heredamos de la a la tercera generación, a la cuarta generación, o inclusive a la quinta generación, o sea, características que no se veían en en padres, abuelos, bisabuelos, pero sí se veían en tatarabuelos. Entonces, ¿puede saltar ciertas características hacia los tataranietos? Sí, puede suceder, puede saltar ciertas características. Por eso es que a veces hubo un caso, por ejemplo, de una mujer que tenía antecesores de raza negra, ¿no? Y los hijos nacieron pues de un color de piel eh, bastante oscuro. Entonces, lo primero que pensarían, si los padres tienen piel blanca, ¿no? Tienen ciertas características caucásicas y los hijos nacen con estas características que les he mencionado. Entonces, lo primero que se pensaría es de que la mujer lo ha traicionado, lo ha engañado, ¿no? Pero no es así. A veces hay que ver, hay que pensar primero. Hay que ver la rama eh, como el árbol genealógico, ¿no? Hay que ver nuestros antecesores, sí puede pasar, ¿eh? Ujú, ujú. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos con las bases biológicas. Ya hemos dado una pequeña introducción, ¿no? Pero ahora vamos a ver o un poco recordar, porque esto ya ustedes lo han visto en primer semestre, ¿no? Acerca del sistema nervioso cuando han estudiado anatomía. Entonces solamente es algo para recordar. Y también comprender de qué manera influye, ¿no? En el comportamiento del ser humano. El sistema nervioso viene a ser un sistema que está conformado por una red de tejidos especializados, o sea, los tejidos y las células que conforman este sistema nervioso es especial, es muy particular. No es cualquier tipo de célula, no es em, cualquier tipo de tejido, ¿no? No es
Ojo, sin menospreciar tampoco, pues, a otros tipos de tejido como el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido conectivo, adiposo, ¿no? Cada uno tiene su peculiaridad. Pero en el caso del sistema nervioso, al ser el responsable de prácticamente todas nuestras actividades como ser humano, entonces tiene que ser mucho más especial, mucho más especializado, ¿ya? Es bastante complejo y por lo tanto también es fundamental, porque sin el sistema nervioso nosotros no podríamos vivir. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de los astronautas que ellos quisieran explorar todo el universo, todo el espacio, ¿no? Pero no pueden. ¿Por qué? Porque es tan amplio, tan extenso, tan profundo, que bueno, pues no alcanzaría la vida para poder es explorarlo completamente, ¿no? Igual viene a ser el sistema nervioso. Es tan, pero tan complejo que a pesar de que existen las especialidades de neurología y neurocirugía, es más, inclusive hay, habla acerca de otras especialidades como la neurociencia, ¿no? Para poder comprender el sistema nervioso. A pesar de esto, los especialistas no han podido investigar, o sea, no es porque no quieran, sino que como es, vuelvo a repetir, tan complejo, no se puede explorar al 100%, ¿no? Pero sin este sistema no podríamos sobrevivir. Es parte fundamental de nuestro organismo. ¿Ya? Porque viene a ser el centro de actividades, el centro, el motor que impulsa a que los demás órganos funcionen adecuadamente. No sé si ustedes habrán escuchado de casos de niños, por ejemplo, que son anencefálicos. ¿Qué significa que son anencefálicos? A ver, ¿quién sabe? Que son anencefálicos. A ver, utilicen sus conocimientos en en terminología. Anencefálicos. Que no tienen el céfalo, profesora. Ah, exacto, muy bien, Saboya. Listo. Entonces, claro, que no tienen el encéfalo, o sea, que no tienen cerebro, que no tienen cerebelo, el tallo encefálico, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese niño tiene muy pocas esperanzas de vida porque jamás se ha visto un ser humano que no tenga el cerebro, que haya nacido sin cerebro y que haya sobrevivido más de algunas horas, ¿no? Entonces es fundamental, es parte primordial de nuestro cuerpo. Recibe los impulsos nerviosos, así como ustedes ven aquí, en este tejido nervioso recibe, ¿no? El impulso nervioso o los impulsos eléctricos, ¿no? Eso inclusive desde que el niño es muy pequeño, desde que tiene un mes, 2 meses, tiene ya un sistema nervioso primitivo, pero ¿qué pasa? Los impulsos nerviosos para poder recepcionar todas las actividades o para recepcionar todo lo que se encuentra alrededor, a pesar de que está en una bolsa, a pesar de que está en el vientre materno, igual puede recepcionar las l- todo lo que los estímulos que se encuentran alrededor de él, ¿no? Inclusive hasta el sonido de los intestinos, el latido del corazón de la madre, ¿ya? Entonces, todo eso recibe los impulsos nerviosos. Y
Otra de las cosas muy importantes del sistema nervioso es que tiene una función de relación. ¿Qué significa eso? Que se relaciona, o sea, en nuestro cuerpo recibe los estímulos a través del sistema nervioso mediante qué? Mediante los sentidos, ¿ya? Mediante los sentidos. A ver, de manera... listo. A ver, en los mensajes. No es necesario que pongan en privado porque ya yo lo he puesto. A ver, me escriben en los mensajes cuáles vienen a ser estos sentidos, cuáles son los que conocen, ¿no? El olfato, el tacto, la vista, El el gusto. oído. Los sentidos, el olfato, la vista, el oído, el gusto. Ah, muy bien, claro. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿no? Eso es, claro, muy bien, lo que me están mencionando. El tacto, el gusto, la vista, la audición, el olfato, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos, vemos, por ejemplo, una tela que tiene ciertas peculiaridades, ¿qué sentido utilizamos? Por ejemplo, La vista. La vista, no, si vemos una tela que tiene ciertas peculiaridades, claro, aparte de la vista, ¿qué otra cosa El más? tacto. El El tacto, profesor. Tacto. el tacto, ¿no? Utilizamos, ¿por qué? Porque la curiosidad siempre del ser humano es tocar, ¿no? Que nosotros Sentimos tocamos. las texturas. Ajá, muy bien. Después vemos alguna comida en la calle y que nos provoca, ¿no? Para poder conocer los sabores, si son agradables o desagradables, el sentido del gusto. Si nosotros nos llama a la vista algo, un paisaje, de repente, los colores, entonces utilizamos el sentido de la vista. Si escuchamos una melodía o sonidos de repente desagradables, muy fuertes, en tonos muy altos, utilizamos el sentido de la audición. Y de repente nosotros eh, estamos pasando cerca de un local, ¿no? De un restaurante y justo es la hora del almuerzo, vamos a utilizar el sentido del olfato, ¿no? Porque van a salir los aromas. Entonces, esos son los 5 sentidos que normalmente utilizamos, ¿no? Decimos así, pero ¿existen más? ¿Ustedes creen que son más? La, también será, profesora, la piel. Claro, el tacto, ¿no?
Pero eso es lo que a nosotros siempre nos han enseñado desde inicial, ¿no? Toda nuestra vida escolar siempre nos han enseñado que son 5 los sentidos, pero ahora que ustedes están en etapa superior, bueno, pues ya ahora saben, también van a conocer que existen otros tipos de sentidos, ¿no? No solamente los que nosotros conocemos, sino que también existe otros, por ejemplo, como en el caso del sentido vestibular. ¿Qué significa eso? El sentido vestibular se encuentra dentro de nuestro oído, que no se encarga específicamente de la audición, ese es muy aparte, sino exacto, muy bien, Bella, del equilibrio. Dentro de nuestro oído, nosotros tenemos un órgano que se llama el caracol o también llamado laberinto. Entonces, eh, en algún momento ustedes de repente cuando se han enfermado y han tenido o han sufrido del oído, han tenido laberintitis, ¿no? ¿Qué es lo que ha sentido? Si es que alguno ha tenido laberintitis, ¿qué es lo que ha sentido? Dolor, profesora. Muy aparte de dolor. Rincones, mis en el oído. Ya, otra cosa más. Zumbido, profesora. ¿Mm? Ya. ¿Y ese zumbido qué les va a generar? Infección. No, les va a producir mareos, mareos. Ustedes van a sentirse mareados, no pueden estabilizarse, se paran de la cama y se sienten mareados. Entonces, por ejemplo, ahí viene a estar el centro de nuestro equilibrio. Si ese centro está afectado, entonces nosotros no vamos a poder caminar, no nos vamos a poder parar porque no vamos a poder mantener una estabilidad, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, viene a ser la que se refiere a la vestibular, ¿no? Existen otras como la nocicepción, que viene a ser la sensación del dolor. Ustedes dirán, pero ese es el sentido del tacto. Con el tacto yo siento las texturas, yo puedo sentir las características de lo que estoy tocando, ¿no? Pero en este caso la nocicepción se trata específicamente de la estimulación nerviosa hacia el dolor, solamente basado en el dolor, ¿no? Después la termocepción, que viene a ser de la temperatura. Cuando ustedes tocan a la persona para poder, pues, eh, saber si es que tiene fiebre o no, ¿no? Entonces existen otro tipo de sentidos aparte de los que nosotros conocemos, ¿no? Muy bien, listo, porque esos son los convencionales. Pero miren, ahí se dan cuenta que el sistema nervioso resulta ser más complejo de lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este sistema nervioso? Este sistema nervioso funciona gracias a la unidad básica que viene a ser la neurona. Y no es solamente una neurona, como son células muy pequeñas, existen miles de millones de neuronas. Y por favor, quítense el mito de que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Utilizamos todo, los dos hemisferios, utilizamos todo al 100%, ¿no? Claro que siempre hay un hemisferio más desarrollado que otro. Por ejemplo, los que son zurdos tienen más desarrollado que hemisferio. El derecho. El derecho, muy bien. Y de la misma manera, las personas que Viceversa. son diestras, ajá, tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo, ¿no? O sea que algunos son más analíticos, otros desarrollan en el arte, así dependiendo, ¿no? Muy bien, entonces son miles de millones de neuronas.
y gracias a Dios sí se pueden regenerar también, pero hasta cierta edad. Ojo. Entonces eso quiere decir que tenemos que cuidar como oro nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas. Nuestras neuronas se regeneran hasta aproximadamente los 30 años, ¿no? 30, 35 años. Llegada a esa edad, lamentablemente, si nosotros no hemos sembrado para cosechar más adelante, vamos a tener pues problemas con la memoria, vamos a tener problemas cognitivos, se nos va a hacer más difícil aprender, ¿no? Entonces, estas neuronas sí tienden a regenerarse, pero llegada a esta edad, lamentablemente, disminuye la capacidad para poder regenerarse adecuadamente, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las partes de estas neuronas. La neurona, como les vuelvo a repetir, viene a ser la unidad básica. ¿Por qué es la unidad básica? Unidad significa uno, básica es lo más importante, la base, ¿no? De toda construcción. Entonces, viene a ser la parte más importante de nuestro sistema nervioso. Ahora, tenemos que conocer cuáles vienen a ser las partes de esta neurona y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque esto nos va a ayudar a entender cómo es que funcionan estas neuronas, de qué manera podemos nosotros o nuestro sistema nervioso trabaja, ¿no? La primera parte viene a ser el cuerpo o soma, ¿no? Esta parte que parece una estrella, que tiene ramificaciones. Después tenemos el axón, que es esta parte alargada. Y por último, el pie o botón, que viene a ser, como dice su nombre, viene a ser la parte final, el piececito, como si fueran los piececitos, ¿no? Y también existen otras ramificaciones que ahorita las vamos a mencionar. Dentro del cuerpo o soma tenemos lo que es las dendritas y el núcleo, ¿ya? Estas dendritas vienen a ser las ramificaciones que salen del cuerpo que le permiten conectarse con otras neuronas como si fuera una red, como si fuera una malla, ¿no? Ustedes ven que en las mallas se conectan, las fibras se interconectan unas con otras, ¿no? Haciendo un modelo muy parejo, evitando pues o transmitiendo, ¿no? Esa fortaleza para evitar que algo pase. Entonces, en la dendrita tiene estas ramificaciones para poder pues intercomunicarse con otras neuronas, ¿ya? Listo. El axón, vuelvo a repetir, el axón viene a ser la parte alargada de la neurona. Pero aquí hay una particularidad. Aquí existe una parte muy especial que vale la pena resaltar, que es la cubierta de mielina, así se llama, cubierta de mielina. Ahora, vamos a hacer una comparación para que ustedes puedan comprender más fácilmente. Ustedes han visto los cables de luz, ¿verdad? El cable de luz. ¿Qué tiene por dentro? ¿Cómo es por fuera? ¿De qué material es? Adentro cobre y encima plástico. Exacto, muy bien, Martel. Por dentro es cobre y ahora yo les pregunto, ¿por qué es cobre por dentro? Para que pueda llevar la corriente eléctrica. Muy bien, para que pueda transmitir la electricidad. ¿Y por qué plástico por fuera? Para que no se agarre la corriente. Para aislar la corriente. Exacto, para aislar la corriente, ¿no es cierto? Para evitar que esa corriente escape y se vaya hacia otro lugar y electrocute pues a las personas, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, imagínense
o comparen el axón como si fuera un cable de electricidad. Por dentro está el axón, que vendría a ser el cobre, ¿no es cierto? Pero por fuera se encuentra cubierto de mielina, que viene a ser la cubierta de plástico que ustedes mencionan, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la función del axón? Va a conducir el impulso eléctrico que viene desde las dendritas y va a transportarse hasta el pie o botón, ¿no? Esa función tiene el axón. ¿Y cuál es la función de la mielina? Cubrir y evitar que este impulso eléctrico se vaya hacia otro lugar. Pero lamentablemente hay situaciones en las cuales esta mielina no puede proteger adecuadamente. Eso es, por ejemplo, cuando no cuidamos nuestro sistema nervioso, cuando no dormimos bien, por ejemplo, cuando no nos alimentamos adecuadamente, cuando llega una cierta edad y va deteriorando estas neuronas, ¿no? Entonces ya esta mielina no puede protegerlo igual, ¿ya? Pero se comprende, ¿no? La referencia. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta o alguna duda, por favor? Ya saben que si existe alguna duda, hagan sus preguntas para... Sí, profesora, por el axón que decía que no le entendí bien Ah, ya. del axón. El axón transporta el impulso eléctrico desde el cuerpo hasta el pie, ¿no? Lo transporta, permite transportar. Y la mielina evita o protege al axón, evitando que ese impulso eléctrico se vaya hacia otro lugar. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, muy bien, sí, Cristina. La mielina actúa como un aislante eléctrico, ¿no? Permite que siga su camino. A ver, vamos a regresar a esta imagen. ¿Se dan cuenta? El impulso eléctrico pasa de una neurona a otra, ¿no es cierto? Aquí está. Ese impulso eléctrico se puede guiar porque estas neuronas o el axón está protegido por la mielina, ¿no? Pasa el impulso eléctrico, pasa de uno a otro. Y se dan cuenta que estas dendritas están conectadas con otras neuronas. Las dendritas tienen conexión con el pie o botón de la otra neurona, ¿no? Es como cuando nosotros formamos una fila, ¿ya? Eh, nosotros cuando nos formamos en fila, estamos y les dicen, tomen distancia, ponen la mano sobre el hombro de la persona que se encuentra adelante, ¿no? Listo, y así podría decirse que están conectadas estas neuronas, ¿no? Las dendritas con el pie de las otras. Ujú. Pero así, gracias a eso, se pueden pasar pues el impulso nervioso, ¿ya? Y la última parte que viene a ser el pie o botón, cuya parte tiene las famosas teledendritas, así se llaman, teledendritas, ¿ya? Las teledendritas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿O ha quedado claro? A ver, chicos, manifiéstense. ¿Alguna pregunta o de repente, o puedo continuar? Sí, profesora, continúa. Bien, entendido, profesor. Ya, ok, muy bien. A ver, vamos a ver los tipos de neuronas, ¿no?
Los tipos de neuronas vienen a ser 3, pero las dos principales son las neuronas sensoriales, como dice su nombre, son aquellas que están en nuestros sentidos, reciben la información a través de nuestros sentidos, ¿no? Las neuronas sensoriales o aferentes, así se llama. Y las neuronas motoras o eferentes son aquellas que realizan, una vez que ya recepcionó la información que quería del mundo externo, esta información se procesó o bien en la médula y en el cerebro, y esta parte ha mandado una respuesta, que es una acción o una función que va a realizar ya sea en los músculos o las glándulas, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Miren esta imagen. El nervio sensorial, en este ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? Está viendo el agua para que Ajá, tome. exacto. Está viendo un vaso con agua, de repente ahora, por ejemplo, que estamos en época de calor, estamos viendo un vaso con agua helada y ya recepcionaste esa información a través de la vista. ¿Y qué te provoca? Agarrar, No, no, tomarla. no. Ajá, te da sed, ¿no es cierto? Te da ganas de tomar esa agua. Listo, esa información pasó a través del nervio sensorial. Eso es lo que tú sientes, ¿no? Tu sensación. Lo ves, te provoca tomarla o te da sed. Esa información pasó hacia el cerebro. Entonces el cerebro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mandar una respuesta. Ah, ya, te da sed, te provoca. Entonces, esa respuesta va a pasar por el nervio motor. ¿Qué es lo que va a hacer el nervio motor? Agarrar y tomar. El vaso y Eh, tomarlo. exacto. Va a agarrar, nuestra respuesta es agarrar el vaso para tomarnos el agua. Listo. ¿Ya? Entonces se entiende la referencia, ¿no? El sensorial recibe la información, lo lleva hacia el cerebro o la médula, y aquí en este lugar se forma la respuesta y pasa a través de los nervios motores para cumplir, ¿no? Para poder realizar la función o la acción. Aquí hay otro ejemplo. El nervio sensorial, ¿qué es lo que va a hacer? A ver qué dice. Está recepcionando el calor del fuego. Ajá, te da curiosidad de un niño de repente que ve una vela, ¿no? Va a tocar la llama, va a tocar la candela y se va a quemar, va a recepcionar el calor. Esta información se procesa en la médula, y ¿cuál va a ser la respuesta del nervio motor? Va a estimular el movimiento. Ajá, ¿y qué es lo que hace? Va a sentir dolor. Va a mover Sacar la la mano mano para que no se para- queme. Exacto, al sentir dolor, activa el movimiento y va a retirar, ¿no? Quita la mano. Esa es la función del nervio motor, ¿ya? Muy bien. ¿Quedó claro o un ejemplo más? Sí quedó claro, profesora. Ujú, muy bien, Y este listo. Entonces, continuamos, ¿ya? Entonces, ya se dieron cuenta cuál viene a ser la función de la neurona sensorial o aferente y la neurona motora o eferente, ¿no? Pero también existe un tipo de neurona llamado interneurona o neurona de asociación, que significa, viene a ser la conexión entre estas dos neuronas, ¿no? Entre la neurona sensorial
y entre la neurona motora, ¿ya? Esas son las interneuronas, son las que eh, ayudan a interactuar a estas dos. Muy bien. Entre las dos neuronas, entre dos neuronas o más, existe una unión. Esta unión, es más, ni siquiera es una unión, solamente es un acercamiento bastante preciso, porque ni siquiera se tocan, ¿ah? Las neuronas ni siquiera se tocan, pero es tan pequeño este espacio que existe, pequeñísimo, milésimas de, o milímetros, muy pequeñitos, ¿no? Em, que ayuda a intercambiar el impulso eléctrico y también las sustancias que ustedes mismos investigaron que se llaman los neurotransmisores, ¿no? Estas neuronas, cuando se unen, se le llama sinapsis. Acuérdense, la unión entre dos neuronas para intercambiar impulsos eléctricos y sustancias químicas se llama sinapsis, ¿ya? La unión. Muy bien, aquí vemos cómo la dendrita, el axón o el pie, perdón, el pie o teledendrita de una neurona se conecta con la dendrita de otra neurona, ¿no? Durante esta sinapsis o durante esta unión se producen dos procesos muy importantes. Una que se le llama la fase eléctrica y otra que se llama la fase química. La fase eléctrica. ¿Qué significa esto? Que durante esta conexión entre las neuronas se pasa un impulso nervioso o un impulso eléctrico. Y ustedes dirán, ¿verdaderamente se pasan electricidad? No, no es que se pasen electricidad, sino que existen ciertos átomos o ciertos elementos que tienen cierta carga eléctrica, ¿no? Por ejemplo, los famosos electrolitos, ¿no? Ustedes han escuchado de los electrolitos. Estos elementos de la tabla periódica que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo tienen una carga eléctrica y eso es lo que se pasa, ¿no? Ya sea en el cerebro, ya sea en el corazón, por ejemplo, ¿no? Y estas vienen a ser el sodio y el potasio. Aquí se puede apreciar en la imagen claramente, ¿no? Fíjense, sale un poco de sodio y es reemplazado por el potasio. Sale sodio y entra potasio. Así, constantemente. Ese es el impulso nervioso que se pasan de una neurona a otra. Y eso es lo que genera la electricidad, el impulso eléctrico, ¿ya? Eso es lo que pasa durante la sinapsis. Entonces, esa es la fase eléctrica. La fase química, ¿en qué consiste? Que una neurona va a liberar unas sustancias químicas que van a ser recibidas hacia la otra neurona. Se van a liberar los neurotransmisores. Miren aquí, por ejemplo. Viene la electricidad, impulsa a que estas glándulas de la primera neurona libere estos neurotransmisores y son recibidos por la otra neurona. Es como una llave para una cerradura. Cada uno tiene su receptor, ¿no? Entonces, esas son las dos fases que se dan durante la sinapsis. Fase eléctrica, fase química. Fase eléctrica se pasa el impulso nervioso o impulso eléctrico. Y la fase química es donde se transmiten o se intercambian los neurotransmisores.
neurotransmisores, se libera los neurotransmisores, ¿ya? Eso es lo que pasa. Miren, es bastante complejo, ¿ah? Miren qué tan maravillosa es la naturaleza para que nosotros como seres evolucionados, aparentemente, ¿no? Porque no todos parecieran evolucionados, eh, hace que se produzcan estas cosas tan precisas en nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Vamos, los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que ya les había mencionado que se transmiten de una neurona a otra a través de la sinapsis, ¿no? Aquí se encuentra el neurotransmisor, se libera y pasa hacia la otra neurona. Ya está. Vamos a ver cuáles vienen, todavía no se alcanza el tiempo para poder avanzar. ¿Cuáles vienen a ser estos neurotransmisores? Ya ustedes los habían mencionado, por eso es que para que tengan una idea o para que ustedes puedan tener la información ya un poco más adelantada, por eso es que les había mandado a investigar cuáles eran los neurotransmisores más importantes, ¿no? Existen muchos neurotransmisores, bastantes. Cada uno de ellos cumple una función específica, pero vamos a ver los más frecuentes, los que intervienen específicamente en nuestro comportamiento, ¿no? La acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor encargado, no se olvide, de la memoria. Acetilcolina, memoria. Nos permite concentrarnos y permite la contracción muscular. ¿Ah? Ayuda a la memoria, ayuda a la concentración y la contracción muscular. ¿Qué es lo que pasa cuando este neurotransmisor disminuye o desaparece? Puede dar pie o puede generar lo que es la enfermedad de Alzheimer o Alzheimer. ¿Qué cosa es la enfermedad de Alzheimer? No puedes controlar tu medio, puedes controlar, no puedes, no puedes controlar tu movimiento. Así. No, 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 no. Ese no. Alzheimer Vas perjudica perdiendo la al memoria. estado depresivo y memoria, profesora, mayormente Exacto. la memoria. La memoria, o sea que la persona nos va a recordar poco a poco, va a ir perdiendo la memoria y esto lamentablemente es progresivo, o sea, no tiene cura hasta el día de hoy. Existen procedimientos experimentales, pero no aseguran verdaderamente que vaya a recuperar la memoria por completo, ¿no? Listo. Pero esta acetilcolina, ya saben, si disminuye o desaparece, entonces va a producir lo que es la enfermedad de Alzheimer o Alzheimer. Y también puede producir miastenia, la miastenia gravis. ¿Qué es miastenia? Viene a ser la debilidad muscular, ¿ya? Eso es miastenia, debilidad muscular. Y sí se produce. ¿Por qué? Porque si no hay acetilcolina, pues no hay contracción muscular y la persona al no contraer los músculos pierde el tono muscular y está como una gelatina, ¿no? Esa es la miastenia. ¿Cuáles son los alimentos? Siempre se da recomendaciones de forma natural para poder, durante nuestra vida, poder generar de una manera natural la acetilcolina, o bueno, todos los neurotransmisores, ¿no? ¿En qué alimentos se encuentra? Por ejemplo, en la soya, ¿ya? Es buena la soya, pero tampoco es bueno abusar. Ojo, hay que tener cuidado. No es bueno abusar de la soya. El huevo, pero ya saben que debe ser consumido en forma cocida, no frita, ¿no? Porque si no, ahí sí, en vez de mejorar o generar un beneficio, vamos a pues producir una enfermedad, ¿no?
Entonces, huevo cocido. ¿Por qué el huevo? Porque tiene alto contenido en ácidos grasos que ayudan al sistema nervioso, ¿ya? Ayudan muchísimo al sistema nervioso. Perfecto. El tomate también ayuda a la producción de acetilcolina, la coliflor, avena, plátano, maní y naranja, ¿ya? ¿Por qué todos estos alimentos? Porque tienen alto contenido en algún tipo de vitamina B, B de bueno, ¿ya? B, en vitamina B. Muy bien. Entonces, ayuda, pues, ¿no? Al sistema nervioso. La famosa GABA, o también conocido, esas son sus iniciales, ¿no? Pero también se le conoce como ácido gamma aminobutírico. Esa es la famosa GABA. Claro, no está en orden, ¿no? Ustedes saben que siempre las denominaciones en siglas están dadas por su nombre en inglés. Aquí solamente lo estamos pronunciando en castellano. Su traducción, ácido gamma aminobutírico, viene a ser un neurotransmisor inhibitorio. ¿Qué significa? Frena los neurotransmisores que llevan a la ansiedad. O sea, ¿hay otros neurotransmisores que aceleran el comportamiento de la persona? Sí, lo aceleran. Y esta GABA viene a ser como una especie de semáforo en rojo, detiene, ¿no? Lo que hace es desacelerar, dice, hey, mucho, estás produciendo mucha ansiedad, por favor, baja tu nivel, baja el ritmo. Entonces, eso es lo que hace el ácido gamma aminobutírico. Si disminuye esta GABA, si disminuye, lo que va a hacer es generar ansiedad. Claro, porque no va a existir esta sustancia que controle a los otros neurotransmisores, ¿no? Y lo va a acelerar. Si es que desaparece esta GABA, lo que va a generar es epilepsia y ayuda este neurotransmisor a la percepción del dolor también, ¿no? Esta GABA predomina en la relajación, cuando estamos relajados, cuando estamos meditando, cuando estamos, por ejemplo, sedados, ¿no? O estamos inclusive durmiendo, se produce más cantidad de GABA, ¿ya? Por eso se dice que nosotros debemos dormir nuestras horas completas, porque si nosotros no dormimos adecuadamente, va a disminuir la producción de GABA y eso nos va a generar ansiedad, ¿ya? Entonces hay que dormir nuestras 8 horas, nuestras 6 horas por lo menos, ¿no? Y también se recomienda que este ácido eh, sea producido en mayor cantidad en la infancia. Por eso es que ellos deben dormir más tiempo, más horas, porque están en la etapa crucial para que puedan producir este neurotransmisor, ¿ya? Algunos médicos recomiendan ansiolíticos cuando la persona no puede dormir adecuadamente o somníferos. Bueno, pues en el caso de los niños, por ejemplo, se les recomienda el uso de gomitas de melatonina, ¿no? Niños ya un poquito más grandes, ¿no? O en adultos, ¿no? Para poder generar la melatonina, ya saben que genera el sueño. Y durante el sueño se produce más cantidad de GABA. ¿Qué tipos de alimentos tienen o producen GABA? Por ejemplo, las frutas, ¿no? Las verduras y los cereales. Cereales naturales, por si acaso, ¿ya? No piensen que son esos cereales lo que se le echa al yogur y se lo comen en la ensalada de fruta, ¿no? ¿Qué otro tipo de cereales naturales tenemos nosotros en Perú?
lentejas, frijoles. El trigo, Es- profesora. Esos son legumbres, ¿ah? El trigo, ya, el trigo, ¿qué más? No, profesora, ¿Mm? ¿Cómo? el arroz. Ya, el arroz, pero tampoco en exceso, ¿no? El arroz integral, por ejemplo, ya. Por La ahí, maca, mira. La profesora. quinoa, la Exacto. kiwisa, la La ñigua. quinoa, Una, profesora. ¿no? La quinoa que se consume a nivel nacional, muy bien. Eso viene a ser un cereal muy bueno, ¿no? Que produce bastante cantidad de GABA. Ujú. Muy bien. Entonces ya saben. Ahora vamos con la dopamina. Miren, también han mencionado la dopamina. Crea el terreno favorable a la búsqueda del placer. Por eso se le conoce como uno de los neurotransmisores de la felicidad, porque todo ser humano quiere sentirse bien, quiere sentirse contento, quiere sentirse emocionado, ¿no? Entonces la dopamina va a crear esa condición favorable para que pueda la persona sentirse a gusto. Y también genera las emociones y el estado de alerta. O sea, vamos a estar con la dopamina, vamos a estar en estado de alerta, vamos a estar en constante, ¿no? En constante, estar atentos completamente. Y también ayuda a potenciar el deseo sexual, ¿ya? La dopamina. Pero existen ciertas situaciones que pueden alterar quizá la producción de dopamina o ya sea la aumentan o la disminuyen, ¿no? Por ejemplo, el consumo de cocaína, opio, alcohol, el cigarro produce dopamina, pero de una forma negativa. ¿Por qué? Porque así como sube, el efecto es rápido, así como, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que buscan esas emociones fuertes las personas que consumen droga, ¿no? O que de repente toman alcohol. Cuando ustedes, por ejemplo, han bebido, ¿qué es lo primero que sienten? Oh, se sienten contentos, tienen ganas de bailar, se sienten pero en la gloria, se sienten tan felices, eh, ya no les interesa nada, ¿no? Entonces, Eufórico. empiezan eufóricos, exactamente, están pero en toda la euforia. Es como cuando ustedes comen chocolate, ¿no? Uf, el dulce también ayuda a aumentar la dopamina, ¿ya? Pero así como sube, también baja. Después del efecto de las primeras copas del alcohol, ¿qué es lo que sienten? Se sienten tristes, empiezan a recordar todo lo malo, lo negativo, empiezan a sentirse fatal, ¿no? Ya está, ya pasó la euforia del momento inicial, ¿no? Sí, melancólicos, ajá. Recuerdan hasta de lo que le hicieron en sus primeros años de vida. Sí, 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 sí. Entonces, es así, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de productos elevan la dopamina, pero así como la elevan, no la mantienen durante un largo tiempo, sino que lo que hacen es solamente aumentarla de manera brusca. El aumento excesivo de dopamina va a producir esquizofrenia. La esquizofrenia, como mencionó su compañera al inicio, viene a ser un trastorno mental, ¿no? Un problema en donde la persona se siente eufórica, tiene las intenciones de agredir, es violenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un exceso de dopamina. Y si disminuye la dopamina demasiado,
baja, entonces se produce el Parkinson. Ahí sí le doy lo que dijo su compañera hace un momento, que confundió el Alzheimer con el Parkinson. El Parkinson sí viene a ser la, el no controlar, ¿no? Los movimientos. Ahí sí no controlan los movimientos. Se producen temblores, se produce debilidad muscular, ¿no? Entonces, ajá. Y ustedes se van a dar cuenta, vuelvo a repetir, para que ustedes sepan cómo es la esquizofrenia, cuando ustedes beben muy rápido, muy, cuando beben muy rápido, muy, se aceleran mucho, ustedes ven que todo lo pueden hacer. Inclusive hay personas que cuando están ebrias se pelean, ¿no? Se vuelven violentas. Claro, exceso de dopamina. Pero al otro día, cuando están con la famosa cruda o con la resaca, ¿cómo sienten su cuerpo? Tembloroso. Exacto. Mal, Sí. temerosos, tímidos. Les tiembla el cuerpo, ¿no? Les tiembla el cuerpo que no lo pueden controlar. ¿Por qué? Porque ese alcohol disminuyó o quitó toda la dopamina que tenían en su cuerpo. ¿Mm? Se quieren comer un cevichito. Sí, exacto. Para recuperarse, ¿no? ¿Qué alimentos ayudan? Y ya aquí en esta parte me quedo. ¿Qué alimentos ayudan a generar esta dopamina? Los pescados, ¿no? Especialmente los pescados que tienen bastante omega 6, ¿no? Omega 3, omega 6. O sea, aquellos que tienen no carne blanca, sino esos pescados que tienen en el centro esta parte oscura, ¿no? Eso es lo que genera es, o controla los niveles de dopamina. Después los frutos secos también. El fruto seco ayuda. Por ejemplo, el maní, lo que viene a ser las pasas, los guindones secos, ¿no? Después también tenemos lo que es el, eh, otros frutos secos, las almendras, las nueces, ¿no? Todo eso viene a ser frutos secos. Pecanas. Pecanas, muy bien. El cacao. El cacao es muy importante, pero cacao, o sea, si ustedes consumen chocolate a base de cacao, excelente, porque están produciendo dopamina, ¿ya? Pero no los dulces de leche que consumimos muchas veces, ¿no? Ese no es chocolate, ¿no? O no está hecho precisamente de cacao, a base de cacao. Las frutas y las verduras también ayudan a generar, ¿no? Que les estoy poniendo los alimentos de mayor a menor, o sea, los que tienen o los que ayudan a producir cierta sustancia en mayor porcentaje, ¿no? En mayor proporción. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces solamente hemos visto los dos primeros neurotransmisores, perdón. La acetilcolina, el GABA y lo que es la dopamina, ¿ya? El día viernes continuamos para poder seguir con la clase, ¿ya? Bien, muy bien. Antes de retirarnos, ¿tienen alguna consulta? Profesora, mi asistencia, Guamón Pericot, profesor, recién se activó, creo, mi micro. Ah, sí, pero sí estuve leyendo tus mensajes. Ya, ok, Guamán, no te preocupes. Ya, diga. Ok, listo. Entonces, nos vemos, chicos, que tengan bonita tarde, bonito día. Ya nos encontramos el día viernes, ¿ya? Hasta luego, profesora. Hasta el viernes. Gracias, Que tenga un profesora. bonito Chao. Nos vemos, cuídense.